E hicimos las presentaciones y algunos fueron reconvenidos por gastar los recursos de todos los chilenos para hacer publicidad política desde el gobierno. Hoy día, vuelvo a insistir, la sanción del presidente Gabriel Boric va a ser la derrota que va a tener en noviembre y en diciembre. Y espero también que recuperemos un parlamento para Chile, para luego iniciar las acciones legales que correspondan desde el parlamento para hacer los cambios necesarios y para ver que esto nunca más se repita. Hola, candidato, buenos días. Preguntarle respecto a una polémica que se ha venido gestando hace varias semanas sobre cómo va a ejecutar usted este recorte de 6.000 millones de dólares sin recortar obviamente los beneficios sociales como la PGU y un sinnúmero de programas que lleva adelante el Estado. Bueno, parte de su pregunta se debe precisamente a la mentira del presidente. A la mentira de decir que nosotros terminaríamos con algunos gastos sociales. No digo que usted, pero el presidente instaló el tema. Ese presidente que ayer no hizo un acto republicano, sino un acto de corrupción, un acto de mentira, un acto de cobardía, instaló el tema en la primera línea. Esa primera línea que él mismo defendió. Porque él fue en la primera línea a defenderlos, a insultar a carabineros, a insultar a las Fuerzas Armadas. Hoy día está en esa primera mala línea. Nosotros hemos hecho un compromiso y hemos dicho que vamos a recortar el gasto público, el gasto político, de todos los amigos que tienen. Ustedes pueden sumar y vayan sumando. ¿Cuánto nos cuesta Laura Albornoz hoy día? Vocera de Janet Jara. Y sigue ahí. Y se enorgullecen de seguir teniendo a Laura Albornoz ahí. Antes estuvo en el Banco del Estado, después estuvo en otra empresa pública, creo que estuvo en alguna región una vez, quitando los recursos a la región para una asesoría, no sé si legal, legislativa, no tengo idea. Se suponía que ya hacía 44 horas de clase. Habría que ver si hizo las 44 horas de clase o tenía puras horas de esa P. Para poder estudiar, para poder investigar. Ahí está el embajador en Brasil, que dijo que le iba a meter inestabilidad a la economía chilena, amigo de él. Ahí estaba la embajadora que hoy día es candidata en México. Ahí está el embajador amigo de él en España. Ahí está el otro amigo de él acompañándolo en la ONU. Claramente él dice, no, me pagué con mis propios fondos. A lo mejor se está gastando esos 500 millones que malgastó y que no han devuelto. Ahí tiene a su ministro de Hacienda, emplazándome. Y no son capaces de cumplir lo que la misma Comisión de Hacienda que ellos le pidieron, la Comisión Asesora de Hacienda, le dieron ciertas líneas de acción. Ni siquiera eso fueron capaces de cumplir. El mismo ministro de Hacienda actual que le mintió a través de su subsecretario a los senadores en una ley muy importante que es la ley de pesca. El mismo ministro de Hacienda, ex ministro de Economía, ex presidente de la Federación de la Universidad de Chile. Aprendió de chiquitito a perder la plata de los chilenos. De esos 120 millones que se le perdieron para el bicentenario o el centenario de la Universidad de Chile, cuando él era presidente de la Federación, ha hecho gran carrera. Espero que no se le pierdan varios cientos de millones de dólares ahora en este presupuesto. Claro, pero además de recortar los operadores políticos o las figuras como Laura Albornoz, que usted menciona como parte de la estrategia que tiene para recortar estos 6.000 millones de dólares, ¿qué más? ¿Cómo lo va a ejecutar en la práctica? Ejemplos concretos. Me tocó una exposición en un seminario al que me invitó Clapes UC. Ahí hice una explicación, por ejemplo, en obras públicas. Y ustedes podrían, porque muchos de estos temas salieron a la luz pública gracias a ustedes. Salió a la luz pública el puente Loncomilla. ¿Cuántos millones de dólares se robaron ahí? Salió a la luz pública el puente Caucao. Salió a la luz pública el puente Tren Caicay entre Temuco y Padre Las Casas. Salió a la luz pública el puente Bicentenario Concepción. No salió a la luz pública el paso bajo nivel de Linderos en la comuna de Huín, que fue licitado, no tengo la cifra exacta, como dijo alguna vez nuestro presidente. Pero la primera inversión habrán sido 4.000 millones de pesos. Cuando se cayó la primera vez porque lo hicieron mal, volvieron a levantar un muro por otros 2.000 o 3.000 millones. Y cuando se cayó el muro, hicieron unas terrazas por otros 2.000 o 3.000 millones. Ahí está la plata. Entonces, se la roban. ¿Usted puede asegurar que no se va a recortar la PGU? No vamos a recortar ningún gasto social. No, pero la PGU, y le vuelvo a decir al presidente, PGU, no siga mintiendo, presidente. Pero la PGU, no se va a tocar la PGU. Los adultos mayores van a mejorar su condición, van a tener mejores pensiones.
Y lo que sí vamos a hacer, presidente, es no pedirle plata a los trabajadores como lo ha hecho usted. Porque usted se quiere meter en el bolsillo de los trabajadores y quitarle la plata a los trabajadores para financiar su deuda. Con la plata de los trabajadores le va a pagar a las constructoras que le dejó pagar el ministro de la Vivienda. Con la plata de los trabajadores va a pagar las cuentas pendientes que tiene con salud. Con la plata de los trabajadores, ¿qué más va a hacer, presidente? Porque lo único que nosotros hemos señalado es que no queremos que los trabajadores en Chile jamás financien la corrupción, la mentira o la cobardía. Hay otros mecanismos para hacer eso. Sinceremos la deuda pública, presidente. ¿Por qué no le fue a pedir plata a inversionistas internacionales para endeudar al gobierno y no afectar el patrimonio de los trabajadores? ¿Por cobardía? ¿Por corrupción? ¿Por mentiras? Usted abrió la puerta, presidente. Candidato, también hablando justamente de plata, del dinero, del presupuesto, ¿qué le parece también la decisión que tomó el gobierno de acoger esa recomendación de la Comisión del Gasto Público para dejar fuera la glosa republicana, y en particular porque hoy día el ministro Grau también comienza a explicar que esta propuesta que le hizo la Comisión, ¿no es cierto?, era de reasignación de recursos de hasta un 10%. Y hoy día el ministro de Hacienda dice que la modificación o lo que ellos van a tomar de esa recomendación es dejar fuera la glosa republicana y tener reasignaciones de hasta un 1%. No quiero seguir profundizando mi opinión sobre el actual ministro de Hacienda. Pero pareciera ser que lo mismo que hizo el presidente el día de ayer en cadena nacional, lo está haciendo el ministro de Hacienda en cada uno de los medios. Mentir, hacer intervencionismo electoral y ejercer actos de cobardía. Esa es mi opinión del ministro de Hacienda y lamentablemente, porque yo había sido en esto muy republicano, hasta que el presidente rompió todas las reglas del trato republicano. El presidente abrió la puerta, que el presidente se haga cargo, que no nos venga a aplazar a nosotros, porque los que se robaron la plata son las personas que usted instaló en el gobierno. Las personas que no supieron hacer un presupuesto son las personas que lo acompañaban a usted de joven, que no han sabido cuadrar el presupuesto. ¿Cuántas veces ha cumplido la regla fiscal este gobierno? ¿Cómo han calculado los ingresos de este gobierno? No han sido capaces de calcular un presupuesto en todos estos años. ¿Le vamos a creer ahora al ministro de Hacienda? Tenemos claro que hay una crisis y vamos a heredar, quien sea el próximo presidente o presidenta va a heredar un país quebrado, gracias al mal manejo de los recursos públicos que ha hecho este gobierno. Estamos viendo una emergencia y por eso hemos hablado de un gobierno de emergencia de 4 años para recuperarnos, no solamente de la pandemia, no solamente del estallido, sino de 4 años del peor gobierno de la historia de Chile. Y vamos a llamar a los parlamentarios que asuman el 11 de marzo a un gobierno de unidad nacional legislativa para tomar todas las medidas necesarias, por duras que sean, para combatir el abuso del Estado, para combatir la corrupción, para combatir la mentira. Y esto no nos va a temblar la mano, presidente. ¿Pero qué le parece también en lo técnico la propuesta del ministro Grau? Porque, por ejemplo, si es que se hablaba de la recomendación de la Comisión, que era de la reasignación hasta el 10%, son 9.000 millones de dólares. Y al 1% son 900 millones de dólares, que es lo que le entregaría al próximo gobierno. Mire, el ministro tiene que entregar hoy día formalmente la ley de presupuesto. Tiene que exponerla. Y muchas veces el que explica se complica. Cuando tengamos los antecedentes en la mano, cuando los hayamos estudiado, y aquí hay varias instituciones que están esperando el dato concreto para poder hacer la auditoría. Y nosotros también le vamos a hacer una auditoría post entrega del mandato. Si yo salgo presidente, eso délo por seguro. Y si no, nuestros parlamentarios le van a exigir a quien ejerza el cargo a partir del 11 de marzo que haga una auditoría completa al Estado, completa. ¿Cómo estás? Muy bien, muy buenos días todavía. Antes de terminar con el tema del presupuesto, ¿en qué usaría ese 1% que estaría disponible de reasignación de recursos? ¿Dónde pondría esas prioridades? Y lo otro, respecto a esta creciente discusión sobre la migración irregular, se ha hablado desde la candidatura de Yanet Jara de empadronar, de regularizar un número de migrantes, se suma al debate que habían generado ciertos gremios. ¿Cómo ve esa discusión y que se le responda que medidas que usted propone, por ejemplo, no son realistas? Bueno, nosotros hemos señalado en nuestro programa de gobierno 3 ejes que van a ser prioritarios para este gobierno de emergencia. El primer eje es el de la seguridad. Así como Gabriela sufrió el asesinato de sus 2 hermanos, nosotros no queremos que ninguna familia sea víctima de asesinos, terroristas, narcotraficantes que se lleven la vida de un integrante de la familia. La seguridad claramente va a ser una prioridad. El empleo va a ser una prioridad. Nosotros tenemos que generar
más y mejor empleo. Y en eso hemos ido desarrollando también una propuesta clara y concreta. Y el tema social, que es grande y cada vez se agranda más por la mala gestión. Tenemos un drama en salud. Aquí en la Florida han dado un ejemplo de lo que es la atención a la salud de los adultos mayores y de los postrados, con el médico a domicilio. Han dado un ejemplo de cómo en momentos críticos de la vida de las familias han podido llegar con un gas a un precio justo a la vivienda de las personas. Hay modelos que se pueden escalar, donde se va a ahorrar muchos recursos en lo social, primero en la salud, después en el tema de la educación. Nosotros tenemos que recuperar los establecimientos emblemáticos, que son la única esperanza para miles de jóvenes de dejar atrás la violencia que les toca vivir hoy día donde viven. ¿Y para qué hablar de la vivienda? Porque este ha sido el peor gobierno en temas de vivienda. El ministro nos habla de que superaron todas las metas, que van a entregar 250.000 soluciones habitacionales. ¿Las habrán hecho ellos? ¿Las habrá hecho el gobierno anterior? ¿Y estos se aprovecharon de lo que hizo el gobierno anterior? ¿Y cuántos subsidios sin concretarse van a entregar? Estuvimos en Valdivia con Iván Poduje, porque hemos ido recorriendo ciudad a ciudad. En Valdivia hay un terreno que se le entregó al Servio, de cerca de 10 hectáreas. No han hecho nada. Se les traspasó del ejército al Servio para que construyeran viviendas. No han hecho nada. Nada. Entonces ahí están los tres ejes principales en los cuales nosotros podríamos enfocar, ¿no es cierto?, eventuales reasignaciones o ingresos nuevos. Y sobre migración irregular, hay un efecto, bueno, eso es lo que ha ocurrido. Si en este gobierno han entrado más personas a través de pasos no habilitados y de manera irregular que en cualquier gobierno. Claro, el gobierno interpreta y usa las cifras como le conviene. Pero si usted suma la cantidad de personas que entraron ilegalmente a Chile durante el gobierno de Sebastián Piñera y suma las que van hasta ahora en este gobierno gana por lejos. Igual que en el tema de los homicidios. Si ganan en todas las malas cosas, ganan. Ellos, ¿quién en su programa de gobierno, quién en sus propuestas públicas le decía a todos los inmigrantes, vengan a Chile porque aquí los vamos a acoger? ¿Lo recibió en su casa? ¿No? No, él no los ha recibido. Porque ellos se preocupan pero no se ocupan. Y nosotros nos vamos a ocupar, primero, de cerrar la frontera, cosa que ellos no han sabido hacer. La propuesta que nos hicieron fue un megáfono. Gran propuesta. ¿Qué más hicieron para cerrar el ingreso clandestino? Nada. Porque no saben o no pueden. O no quieren. Y lo que ha salido ahora a la luz de la opinión pública es lo que de verdad piensa la candidata a la continuidad, Janet Jara. Porque en primarias dijo una cosa, después trató de desdecirse. Y ahora, como ya, de nuevo, la sorprendieron en una mentira, bueno, asumió. Le dice, vamos a regularizar, porque pasó de regularizar a empadronar y ahora volvió a regularizar y a empadronar. Es decir, ella quiere, entre regularizar y empadronar, sumar 350.000 personas más a la población que está registrada. Y eso también nos afecta por la informalidad, por temas de educación, por temas de salud, por temas de servicios públicos que tienen que entregar al Estado a personas que lo necesitan. Nosotros lo que hemos dicho, vamos a cerrar la frontera, vamos a hacer un cambio legislativo y lo que hoy día es una falta va a ser un delito. Y no van a recibir ningún beneficio, ninguno, en salud, en educación, en previsión, ninguno. Aquí se acabó el efecto llamada. No va a entrar nadie más al país por la ventana. Y si alguien entra por la ventana, va a ser detenido. Y se le va a reconducir al país por donde entró o se le va a enviar de vuelta al país de donde viene. ¿Sí? Bueno, le he señalado ahí las tres áreas. Es que tenemos en las distintas áreas y tendremos que priorizar. Si tenemos que priorizar el tema de las listas de espera para que no sigan muriendo 40.000 compatriotas todos los años esperando una atención, la vamos a priorizar en salud. Si tenemos que cerrar las fronteras y nos faltan recursos para hacer zanja, instalar vallas, obstáculos, poner cámaras infrarrojas de calor o subir más personal de policías o fuerzas armadas, lo vamos a hacer. Pero tenemos que primero recibir el país, ver en qué condiciones nos entregan el país, ver las cuentas, porque esconden todo.
¿Algún chileno sabía que cada vez que el presidente se irá a votar a Magallanes nos cuesta 30 millones de pesos al menos? Al menos. El voto del presidente vale con más de 30 millones de pesos. Candidato, dentro de su agenda de anticorrupción está la situación del ministro de la Corte de Apelaciones, Ulloa. ¿Cómo se toma desde su campaña, su candidatura, la no remoción del ministro Ulloa? Nosotros sí creemos en la independencia de los poderes. Y la Corte Suprema tomó una decisión. Eso no quita la facultad que puedan tener los parlamentarios, pero lo que ha ocurrido ahora es una facultad de la Corte Suprema. Si algún sector parlamentario decide iniciar una acción distinta, es dentro de sus acciones. ¿Usted llamaría a su sector a realizarlo? Nosotros lo que estamos haciendo hoy día, sí, lo que pasa es que lo primero que nos ocupa hoy día es la corrupción que viene del gobierno central. Esa es nuestra ocupación hoy día. Si alguien va a querer levantar un tema alternativo para distraer la atención y que todos estemos hablando de lo que ocurrió con un ministro de la Corte Suprema, nosotros no vamos a entrar en ese juego. Y eso se va a hacer con acciones concretas, si es que se hacen. Nosotros sí creemos que lo que ocurrió el año pasado de la remoción del juez Muñoz fue muy importante para Chile, porque el juez Muñoz estaba interfiriendo